Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos los que han venido del video pasado? Y vamos a seguir con las, digamos, clases o discusiones sobre el libro Semiótica, Estructura Tensiva de Claude Silberberg, que a la vez me está sirviendo también para irme hacia otros textos del mismo autor, Estructura Tensiva, y que lo estamos leyendo más o menos en orden, ¿no? Más o menos, digo porque la sesión pasada leímos el primer capítulo que sentaba las bases filosóficas, ¿no? De lo que Silverberg, a partir de los 90, 2000, ya lo empieza a madurar, considera que es la perspectiva tensiva de la semiótica, ¿no? Entonces, ¿qué es esta perspectiva tensiva? Que creemos o se considera de que el sentido, la producción del sentido, se concibe a través de tensiones, ¿no? Se concibe a través de tensiones. Y estas tensiones involucran dos dimensiones, que son en la intensidad y la extensidad. Y hemos repasado un poquito las bases filosóficas que siempre son buenas de tener en consideración para entender mucho más, de forma más cercana, más íntima, la concepción o la perspectiva tensiva. Silverberg no es muy amigo de llamar semiótica tensiva, sino perspectiva tensiva o punto de vista tensivo, y porque no considera o considera que es un punto de vista de lo que la semiótica gramsciana ha estado trabajando a lo largo de ya bastantes décadas. Bueno, entonces, la tensividad es una teoría muy compleja, tiene bastante complejidad, no es tan fácil de apoderarse de ella, pero sobre todo si es que uno ingresa directamente a las lecturas, por tanto, estas sesiones de discusión, de lectura, sirven para que nosotros podamos también entenderla aún más, ¿no? Bueno, que siempre igual, como tiene un fin aclaratorio esta sesión, siempre hay cosas que se pueden escapar, ¿no? O temitas que no, quizás no estén desarrollados por completo, y espero dejarlos para otra oportunidad o desarrollarlos en otra, sí, en la próxima semana que tenemos el siguiente video. Bueno, entonces, hemos visto en la sesión pasada acerca de el espacio tensivo, ¿no? Y hemos estado un poco hablando acerca de de las componentes de la tensión, ¿no? Yo voy a colocar aquí, básicamente, a modo de resumen, qué es lo que implica la tensividad, ¿no? A modo de resumen, lo que vimos la anterior sesión era que el sentido se construye en la interacción de dos componentes, dos contenidos, dice Silverberg, ¿no? Que es la intensidad y la extensidad. ¿Qué son intensidad y extensidad? Son dos componentes que van a permitir la creación del valor, que van a originar la producción del valor. Entonces, la intensidad y la extensidad, por tanto, se las llama también como prevalores o prevalencias, ¿no? Es decir, componentes que van a permitir la aparición del valor, y el valor es lo que estudiamos en semiótica, ¿no? Desde Saussure, cuando dice que o señala que el valor se crea por las diferencias de oposición, ¿no? Entre dos signos. Bueno, en semiótica tensiva, el valor se crea eh, por las tensiones, ¿no? Las tensiones entre la intensidad y la extensidad, ¿sí? Estas interacciones entre intensidad y extensidad. Entonces, la intensidad refiere a lo sensible, la energía, a los componentes más afectivos, si queremos, y la extensidad refiere a lo inteligible, o es decir, a lo contable, al estado de cosas, ¿no? El estado de almas, el estado de cosas. La energía y digamos, lo contable, ¿no? La cuantificación de la materia. Eh, entonces, intensidad y extensidad son dos dimensiones que van a permitirnos estudiar todos los fenómenos de sentido desde el punto de vista de la tensividad. Ahora, según Silverberg, y por eso se llama estructura, ¿no? Para que el semiótico pueda estudiar estas dos dimensiones, necesita inscribir a la intensidad y la extensidad en dos estructuras, ¿no? En la estructura de lo regente y la estructura de lo regido. Es decir, la intensidad para la semiótica tensiva siempre va a ser algo que va a regir, ¿no? Va a regir sobre la extensidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es muy importante porque lo que hace Silverberg es
entender que el sentido se produce a través de la sensibilidad, ¿no? La regencia de la intensidad, la regencia de la sensibilidad, la regencia del afecto, ¿sí? Es justamente es lo que determina el sentido, ¿no? La intensidad determina el sentido. Entonces, la intensidad es regente y en el término jamesleriano, exponente, ¿no? Y por tanto constante en la producción de sentido. Y estructuralmente, la extensidad es regida por la intensidad, es constituyente y por tanto es variable, ¿no? Entonces, la interacción entre intensidad y extensidad siempre va a ser íntima, ¿no? No podemos hablar de autonomías entre una y otra, al menos en el campo de la semiótica, ¿no? Si decimos que la intensidad es regente, es porque creemos que en diferentes fenómenos no podemos analizar los fenómenos si es que no consideramos el componente vivo, ¿no? De la vitalidad digamos, de la experiencia viva, ¿no? Y la intensidad ocupa ese rol, el rol de vivificar el sentido, ¿sí? Y por tanto, la vivificación del sentido está implicada en la extensidad, ¿no? El sentido se produce por la vida, intensidad, en las cosas, ¿no? Extensidad. ¿Sí? Entonces, por eso yo creo, esa es mi percepción, mi postura, que Silverberg es un semiótico vitalista, ¿no? Al colocar esta regencia de la intensidad sobre la extensidad. Ahora, ¿cómo nosotras podemos entender a la intensidad y la extensidad? ¿Cómo la podemos identificar? Bueno, como son subvalencias, ¿no? La intensidad y la extensidad tienden a identificarse a través de estos elementos mínimos y concretos, que aquí sí les pido atención, ¿no? Porque la intensidad necesita ser expuesta o identificada a través de cualidades, ¿no? Si se quieren. La cualidad del tempo, ojo, no es tiempo, sino es tempo, y la cualidad de la tonicidad, ¿no? Uno puede identificar cuando está frente a la intensidad, ¿sí? Cuando esta se expresa, ¿no? Esta más o menos se puede expresar a través de las cualidades del tempo, del ritmo, ¿no? Ahí está José Miguel, nos está acompañando y él sabe muy bien temas de tempo, porque es un criterio muy musical, ¿no? El tempo tiene que ver con el carácter de cómo se sostiene la armonía, incluso la melodía, ¿no? En un tempo, en un ritmo determinado. No es lo mismo un tempo de 80, un tempo de 50, que un tempo de 120, ¿no? Los ritmos marcan diferentes tipos, o no es lo mismo en la poesía también, ¿no? Existen diferentes tempos en la poesía, ¿no? Que hacen que el poema sea más breve, más intenso o más difundido, ¿no? Los tempos van a ir cambiando. También hay tempos en la lectura, hay ritmos en la lectura, ¿no? Ritmos no solamente musicales. Y esto es interesante porque en el diccionario uno, ¿no? En semiótica, espérense, ¿dónde está mi? Un ratito, vamos a ver por acá. En el diccionario en el diccionario de Greimas y Curtés, sí, ¿qué es de acá? Un rato. Vamos a ver, lo busco aquí. Eh, espérense un rato. Que aquí, acá. Greimas y Curtés. Ahí está, ahora sí. Ya. El famoso diccionario. Por aquí. Ok, listo. Entonces, en el famoso diccionario de Greimas y Curtés, por aquí lo está, o sea, por acá, ¿no? Que es el diccionario donde estos dos semióticos empiezan a construir toda las bases, si quieres, de los conceptos más fundamentales de semiótica. El concepto de ritmo, ¿no? Es ubicado como dentro de la aspectualidad, o sea, el ritmo es básicamente en el sentido de la predicación, en el sentido de ver aspectos, en el sentido de la construcción del sujeto observante, ¿no? El ritmo es una noción que en el primer
tomo del diccionario es netamente narrativa, ¿no? Formal. ¿No? Ahí no hay temporalidad. No obstante, en el diccionario de semiótica 2 ya, no sé si sale por acá, pero en el diccionario 2 que es este de aquí justo, el tempo ya tiene otra definición, ¿no? En la segunda versión del diccionario, que lo escriben otros semióticos también, en esta versión, pues el tempo adquiere ya este carácter prosódico, ¿no? Este carácter ya libre incluso de lo musical, sino más bien inscrito en la misma dinámica del fenómeno de sentido, ¿no? Bueno, eso es un cambio interesante que se puede notar bastante digamos, en la definición de lo que es el tempo, ¿no? El tempo pasó de ser una noción narrativa y pasa a ser una dimensión más fenoménica, ¿no? Prosódica, propiamente poética, ciertamente, ¿no? Y por eso el tempo es una noción de la intensidad, porque marca el ritmo, ¿no? Continuo, discontinuo, no continuos, ¿no? Ritmos que son, que implican una vivencia del fenómeno, ¿no? Un ritmo continuo, por ejemplo, podría ser un tempo continuo, un tempo que se sostiene, ¿no? Un ritmo que se sostiene y que puede incluso aletargar, ¿no? Pero un tempo discontinuo es un tempo caótico, ¿no? Es una música caótica, ¿no? Que cambia de un sitio a otro, no se sostiene, ¿no? En la música se ve bien eso, pero en la poesía también, ¿no? Ritmos aberrantes, ¿no? El ritmo del ejercicio, dice José Miguel, el ritmo del ejercicio de alta o baja intensidad. Sí, también, ¿no? El ritmo del ejercicio también del cuerpo, ¿no? El tempo rápido, ya, ¿no? Un ejercicio rápido, ¿no? Un ejercicio lento, ¿no? Los tempos son así, ¿no? Lentos, altos, bajos, continuos, discontinuos, y son fenómenos vivos, ¿no? El tempo es un fenómeno vivo. El ritmo. A propósito de eso, yo solamente quería notar de que solamente es ¿no? Eh, Vasconcelos, hay en la filosofía vitalista, ¿no? Vasconcelos no fue vitalista, pero hay en la filosofía del comienzo del siglo XX toda una figura del reflexionar filosóficamente sobre el ritmo, ¿no? Se ve bastante en José Vasconcelos, mexicano, ¿no? Esta filosofía del ritmo, ¿no? A comienzos del siglo XX, ¿no? Como herencia soreliana, ¿no? En la filosofía latinoamericana, iberoamericana del siglo XX, comienzo del siglo XX. Y también está en Mariano Iberico Ritmo, ¿no? Que los ritmos del paisaje, el concepto de ritmo, que Mariano Iberico es un filósofo vitalista peruano, el concepto de ritmo es muy, muy importante, ¿no? Y también tenemos pues que la exploración de lo que sería en González Prada, ortometría, ¿no? González Prada, ortometría, que es también una exploración sobre el ritmo, ¿no? El ritmo en la poesía, ¿no? Entonces yo a lo que voy es que este concepto de ritmo es un concepto de la modernidad y la vanguardia, ¿no? Comienzo del siglo XX, ¿no? La búsqueda de la modernidad, del perfeccionamiento del ritmo perfecto, del ritmo, ¿no? De los ritmos, la búsqueda de la ciencia del ritmo, pero también de la modernidad también, ¿no? Y también de la vanguardia, ¿no? Una búsqueda del ritmo imperfecto, de ritmos distintos, ¿no? Bergson también y Deleuze lo desarrollan en sus estudios sobre cine. Sí, Bergson, otro vitalista, y Deleuze también trabajan bastante el tema del ritmo en el cine y en la pintura en el caso de Deleuze, ¿no? Eso del cine es muy importante, dice José Miguel. Muchas veces se habla de ritmo de una película, ya sea de drama o de acción, pero he notado que muchas veces se usan de forma arbitraria. Sí, en el caso de la semiótica, el ritmo se desprende de la musicalización, o sea, ya no tiende o sea, si bien puede aplicarse la música, en semiótica hablamos de tempo o de ritmo a un sentido, pues, mucho más abierto que la música, ¿no? No se sesga solamente la música, sino que se expresa también en dinámicas, como tú mencionas, José Miguel, del cine, ¿no? Pero también la semiótica circunscribe mucho el tema del ritmo a
lo lento, lo rápido, lo continuo, lo discontinuo, ¿no? Como fenómeno de sentido que se vive o que uno puede identificar en el texto, ¿no? Sí, hay mucha vaguedad también con respecto al término. En el uso semiótico es un aspecto muy intensivo, ¿no? El tempo no es extensivo. El tempo no es medible, ¿no? El tempo, o sea, no es cuantificable, perdón. El tempo es un grado de lo lento, un grado de lo rápido, un grado de lo más, un grado de lo más, ¿no? Son grados. El tempo es una intensidad. Entonces, es lo único que diría la semiótica para que no sea vago, y como tú señalas, José Miguel, el término, ¿no? Ya entonces, por ejemplo, José Miguel, ¿no? Hay muchos cantantes que sin saber el tempo, que tú lo trabajas bien, ¿no? En el rap, sin saber el tempo cronométrico, cronometrado, exacto, musical, académico, sienten el tempo, ¿no? Se siente el tempo, ¿no? Entonces, por tanto, el tempo es un aspecto de la intensidad, ¿no? El ritmo es un aspecto de la intensidad, ¿no? Pero bueno, la tonicidad, por otro lado, es la fuerza. ¿No? Es la fuerza que tiene el fenómeno. Un fenómeno puede ser fuerte o débil, puede ser tónico fuerte o puede ser átono, ¿no? O tónico débil, ¿no? Por ejemplo, un color, podemos encontrar una versión del rojo eh, muy palo rosa, que sería un tono débil, o un rojo carmín, que sería un tono fuerte, ¿no? Son también tonicidades, el susurro, un tono débil, y el grito, un tono fuerte. Y la extensidad, por otro lado, ya lo hemos dicho, esto es por Kant, ¿no? La extensidad se identifica a través del espacio y del tiempo, ¿no? Espacialidad y temporalidad. Espacialidad como tipos de apertura o que tiene un espacio físico, por ejemplo, pero también en la hoja, ¿no? ¿Qué tanto ocupas de la hoja para escribir, ¿no? De pronto alguien llena toda la hoja, y ocupa toda la espacialidad y crea una espacialidad. O también podría crear un poema haiku o algo muy concreto de dos palabras en una hoja en blanco y crear una espacialidad muy local, muy cerrada, ¿no? La temporalidad también es un aspecto fenoménico, semiótico, y se registra distintos tipos de temporalidad, ¿no? La temporalidad cronométrica del cronos, ¿no? Que es una temporalidad más contable, rutinaria, y una temporalidad que está regida por la intensidad, que sería una temporalidad de dónde estoy, ¿no? De cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Una temporalidad viva, ¿no? Hay días que pasan largos, ¿no? A pesar de que las horas son las mismas del día anterior, hay un día que particularmente uno lo siente muy largo, ¿no? Porque está esperando una noticia o qué sé yo. Bueno, esos son temporalidades embragadas por la intensidad, ¿no? Embriagadas, perdón, por la intensidad. Entonces, a lo que vamos es que intensidad y extensidad son dos nociones que van a definir la voluptuosidad del sentido, ¿no? O sea, el sentido se crea por esta relación. Y yo la llamaría, si se me permite, dialéctica, una relación dialéctica, ¿no? Entre intensidad y extensidad. Pero bueno, ahí hay debates. ¿Hay alguna relación en acelerar en el sentido del aceleracionismo? Sí, el aceleracionismo implica esta relación entre intensidad y extensidad, ¿no? O sea, hay un filósofo que es este, eh, este filósofo que escribe justamente, Nick Land, perdón, ¿no? Nick Land, ¿no? Nick Land, que es del aceleracionismo, claro, se dice que para poder, digamos, destruir al capital o sobrepasarlo, hay que acelerar los ritmos de producción, ¿no? E intensificar el capital, ¿no? Es decir, hacer que la extensidad se incremente, pero también la intensidad, ¿no? Entonces, con eso el capital revienta. Pero lo que le critican a Nickland es que justamente el capital ya hace eso, ¿no? Entonces, es básicamente es una perspectiva un poco burguesa, ¿no? Si quieres, acelerar, ¿no? La intensidad y la extensidad, sin tener una consideración que sí lo tienen, por ejemplo, otros aceleracionistas como Nick Sirnicek y Nick Sirnicek, ¿no? Que escribe este texto sobre manifiesto sobre el aceleracionismo, donde él considera de que hay que tener cuidado con qué tipo de interacción intensiva y extensiva se tiene que considerar para poder hacer este aceleracionismo, ¿no? Entonces, ellos proponen otros juegos entre la intensidad y la extensividad. Nick propone, pues, un estallido total
intensidad y la extensidad a la vez. Bueno, pues es un debate también político. Yo les quería traer justo para dar un poco de luces a esto, un artículo que escribimos con Moisés Rojas, sociólogo peruano, y yo, en este libro que recientemente acaba de ver la luz, que es Semiótica y Trabajo, ensayo sobre el trabajo contemporáneo, en donde nosotros estudiamos el lenguaje y el trabajo, modos de enunciación semiótica desde la informalidad precaria en América Latina. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue estudiar, ¿sí? Cómo los trabajadores utilizan de una relación informal precaria, utilizan el lenguaje, ¿no? Cómo utilizan el lenguaje en su trabajo, ¿sí? Cómo se comunican entre ellos. Porque claro, ahora se dice mucho de que gracias a la economía de mercado de los services, la gente usa más el lenguaje y no tan, ¿no? Y pone a trabajar su lenguaje, ¿no? Y estamos viviendo una época de trabajo inmaterial y qué sé yo, ¿no? En donde todo es semiocapitalismo, todo es lenguaje y el lenguaje se vende, ¿no? Y eso es lo que dice Berardi. Ya, pero ¿qué pasa en, en las esferas concretas de América Latina, ¿no? O sea, ¿qué pasa en Iberoamérica cuando tenemos esta relación de lenguaje y trabajo? ¿Cómo es la relación del lenguaje y trabajo, ¿no? ¿Y en qué se diferencia del semiocapitalismo también esta descripción sobre el lenguaje y trabajo? Y bueno, aquí lo que hicimos fue, bueno, apliquemos intensividad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un investigador para analizar problemas como estos? Primero, identificar sus regente y regido, su intensidad y su extensidad, ¿no? Y los tipos de valencias que se están presentando en su fenómeno. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, Moisés en este caso hizo una recopilación de etnográfica de bastantes trabajadores informales, ¿no? En el centro de Gamarra, para los que no conocen, Gamarra es un emporio comercial muy, muy grande en el Perú, ver la realidad del trabajo de vendedores ambulantes, vendedoras en puestos de tiendas, jaladores, estibadores, ¿no? Y preguntarles en torno a nociones que son muy básicas, ¿no? Las nociones de extensidad e intensidad, ¿no? Se hicieron encuestas, entrevistas para detectar cómo se producía, cómo se construía la intensidad y la extensidad en estos espacios de trabajo. Entonces, lo que se detectó, por ejemplo, bueno, para esto, la semiótica del trabajo en Silverberg es muy, muy escueta, pero al menos Silverberg da algo interesante, ¿no? Silverberg dice, el trabajo es lo cotidiano, ¿no? Es algo que es cotidiano, es extensible más que intensivo, su intensidad es débil y su extensidad es ampliada. ¿Por qué? Porque Silverberg está pensando en el trabajo enajenado, ¿no? En el trabajo de todos los días, rutinario. ¿Sí? A modo general, ¿no? El juego, el tiempo libre, sería el intensivo más que extensivo, ¿no? Al menos esto lo coloca Silverberg en la estructura tensiva. Pero nosotros queríamos saber ya, bueno, pero ¿qué hay dentro de forma más precisa? Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, primero lo que tiene que hacer el analista es identificar cómo consideran los trabajadores, cómo es la experiencia de los trabajadores respecto al tiempo, ¿no? ¿Cuál es su experiencia respecto del tiempo, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver, bueno, a ver, a hacer encuestas, entrevistas, ¿no? Observación, ¿no? De cómo, por ejemplo, los ambulantes jaladores, talleristas, vendedoras y estibadores tienen su experiencia, o sea, tienen la experiencia con respecto al tiempo. Y ahí aparecen, pues, autonomía del tiempo, alta, baja autonomía, mediana autonomía, actitud hacia el futuro, mediana planificación, baja planificación, mediana planificación, ¿no? Estabilidad laboral. Ah, eso también es una noción del tiempo. Ah, alta incertidumbre, ¿no? Me voy mañana. Mediana incertidumbre, baja incertidumbre. No, esto es fijo, lo tengo aquí para rato. Alta incertidumbre es qué va a pasar con mi tiempo mañana, ¿no? La jornada de trabajo, flexible, mediano, exiguo, ¿cómo es? Entonces, una vez que uno identifica los tipos de experiencia del tiempo, que son extensivas e intensivas, ¿no? El tiempo es extensivo y la experiencia es intensiva, empieza a explorar la experiencia del espacio, ¿no? Y entonces tiene que reconocer, bueno, ¿están dispersos en su trabajo? Bueno, sí, medio, alto. Acuérdense que en semiótica tensiva es importante identificar que extensidad e intensidad se expresan a través de grados.
Entonces uno tiene que ver medio, medio alto, alto, débil, ¿no? El espacio es débil, establecidos débilmente, ¿no? Tolerancia, espacios de encuentro, nulos, 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 y el otro sí, tiene un local de la asociación, los estibadores. Espacios cómodos, nulos, nulos, medianos, nulos. Y uno va identificando que la experiencia del espacio se va revelando a través de grados. Entonces, ¿cómo convierte un semiótico tensivo, un semiótico que quiere estudiar, ¿no? Desde el punto de vista de la semiótica tensiva, un fenómeno vivo? Tiene que hacer entender cómo se experimenta el espacio-tiempo, ¿no? Cómo se experimenta la intensidad como en el espacio-tiempo en su fenómeno vivo, ¿no? En su objeto de estudio, en su espacio de trabajo en este caso, ¿no? Bueno, y es así que nosotros, gracias a que empezamos a identificar las nociones de intensidad y extensidad, ¿no? Experiencia, intensidad del espacio, experiencia, intensidad del tiempo, extensidad, empezamos a identificar cuatro posiciones, ¿no? Empezamos a ver que las vendedoras tenían era un trabajo, digamos, espacialmente más difuso, temporalmente el sentido de lo interminable, ¿no? Porque tienen contratos y tienen más formales, ¿no? Su modo de trabajo. Y tienden temporalmente a la retrospección, ¿no? Cuando tienes un trabajo más formal, había más tendencia a el pasado en común, ¿no? Entonces, a recordar el pasado en común, ¿no? Más identificación. Entonces, las vendedoras ponían a trabajar su lenguaje, ¿no? Es decir, la intensidad no era tan alta, ¿no? Una intensidad débil, producto de un ritmo de trabajo, como lo detalla Silverberg, ¿no? Repetido, rutinario, difuso, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con los ambulantes y los jaladores, ¿no? Las personas que ponen a trabajar, a su grito a trabajar. Esas no hablan, esas gritan, te llaman, ¿no? Te gritan, amigo, ven, pase, ¿no? Esas personas tienen una experiencia con el espacio más breve, más concentrada, y su experiencia temporal es anticipada, porque no piensan en la retrospección del pasado en común, sino en qué va a pasar con mi trabajo mañana, ¿no? Y su intensidad es fuerte, ¿no? La intensidad es fuerte porque ponen su grito a trabajar, gritan trabajando, ¿no? Los jaladores y ambulantes. ¿No? Los estibadores y talleristas también era interesante porque veíamos que si bien ellos no hablaban, porque los talleristas trabajan en talleres de producción, generalmente ese ritmo de trabajo es más intenso, ¿no? Es un ritmo que si bien es interminable, ¿sí? Es más difuso, creaba también un ritmo fuerte de trabajo, ¿no? Entonces tienes otro tipo de experiencia con el espacio, porque ya no son los espacios ¿no? Abiertos como los jaladores, concentrados, sino son difusos, ¿no? Interminables, se te hace la experiencia del tiempo más interminable, los trabajadores de talleres, ¿no? Que se quedan ahí en la producción. Este, eh, entonces, aquí está básicamente la figura, ¿no? De cómo uno puede, aquí hay un error, dice trabajo que no habla, es el trabajo, el lenguaje que no habla, ¿no? Perdón, el trabajo que no habla y el lenguaje que no habla. No, está bien. El trabajo que no habla y el lenguaje que trabaja, ¿no? El trabajo que no habla es el trabajo que en silencio, ¿no? Que exige bastante fuerza intensiva del cuerpo y bastantes horas de producción, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo un ejemplo de cómo un investigador puede identificar primero, ¿no? Su intensidad y su extensidad presentes en su fenómeno. Y una vez que están presentes en el fenómeno, identifica qué es lo que quiere estudiar, incluso puede armar instrumentos de investigación, instrumentos de análisis, instrumentos de recopilación de data como encuestas, entrevistas, guía de observación, en base a las valencias del tempo, la tonicidad, la espacialidad y la temporalidad, en base a esas valencias, en base a esos valores, entonces uno puede ya pues describir, ¿no? El fenómeno de sentido de acuerdo a lo que está sucediendo en su objeto de estudio y categorizarlo en el cuadrado, en el esquema tensivo, perdón, ¿no? Que es el nuevo cuadrado semiótico, el esquema tensivo que nos permite ver, pues, intensidades altas, bajas, débiles, ¿no? Del fenómeno en concreto.
Aquí yo he hecho un resumen de lo que está en el libro, lo que ustedes podrían ya leer en el libro de forma más completa, más detallada, ¿no? Que es Semiótica del Trabajo, que ha salido este año y que aplica también esto que les estoy mostrando. Bueno, entonces, ok, entonces hasta aquí he hecho una especie de resumen y con un ejemplo, ¿no? Para que se vea un poquito más cómo aplicar la semiótica intensiva metodológicamente y adecuarla a un fenómeno de estudio. No sé si hasta acá está más o menos claro. ¿Sí, no? ¿O no? Sí. Y bueno, buenazo. Bueno, ahora lo que vamos a ver ya es meternos un poco más a la carne dura, a la carne, ¿no? De la tensividad, ¿ya? Em, y para eso vamos a estudiar hoy un concepto que es súper importante y que está incrustado en el segundo y tercer capítulo de la estructura tensiva de Claude Silberberg, ¿sí? Que es el concepto de los modos semióticos, ¿no? Modos semióticos. Entonces, vamos a ver esto. Hay un concepto que es muy importante en semiótica tensiva que involucra la intensidad y la extensividad, y ese concepto es el acontecimiento. Sí, en francés, porque Silberberg es francés, se le llama événement. El événement o el evento, ¿no? Es lo que en muchos libros de filosofía se ha traducido como acontecimiento. Uno de los filósofos del cual toma Silberberg base para teorizar acerca del acontecimiento es Gilles Deleuze. Deleuze en el texto, en su libro, el 69, me parece, 68, Logique du sens, que es un libro que trabaja sobre eh, Lewis Carroll, ¿no? Que son las paradojas de Lewis Carroll y aparte Deleuze hace más investigación o reflexión acerca de la naturaleza de las paradojas, la naturaleza del sentido a partir de las paradojas del sinsentido también y coloca como centro de su reflexión en este libro al acontecimiento. A mí me parece importante revisarlo brevemente, muy brevemente, para poder dar un pie sólido en lo que quiere trabajar Silberberg y la semiótica tensiva. Entonces, Deleuze en la segunda serie de paradojas, en el libro La lógica del sentido, denomina a esta paradoja, en la segunda serie, los efectos de superficie. ¿Sí? Entonces, a propósito de los estoicos, Deleuze señala que en el mundo, si los fenómenos se habilitan por una serie de cuerpos, vamos a leerlo, dice, los cuerpos con sus tensiones, sus cualidades, sus relaciones, sus acciones y pasiones, y los estados de cosas correspondientes, dicen, ¿no? O sea, hay estados de cosas y hay cuerpos, ¿no? Estos estados de cosas, acciones y pasiones están determinados por mezclas entre cuerpos. Entonces, lo que señala Deleuze es que la extensidad, los estados de cosas, están formados por mezclas de cuerpos. ¿Qué es una mezcla de cuerpos? Golpes, choques, ¿no? Fuerzas, ¿sí? Un cuerpo no es una fuerza, un cuerpo no es un estado de cosas. Un estado de cosas es lo que resulta del encuentro y mezcla de cuerpos que están determinados por fuerzas, activas y pasivas. Ahora, lo que señala Deleuze aquí es que el tiempo de los cuerpos es el presente, ¿no? El presente vivo es la extensión temporal que acompaña el acto y que expresa y mide la acción de la gente, la pasión del paciente, lo que decía, fuerzas activas y pasivas. Ya, entonces, a partir de esto, los cuerpos tienen una extensión, ¿no? Que es un estado de cosas espacial y una extensión también temporal, que es el tiempo vivo, el tiempo cronométrico, ¿no? Del cronos, ¿no? Eh, pero en el segundo punto de esta paradoja, Deleuze dice, todos los cuerpos son causas unos para otros, los unos en relación con los otros. ¿Pero de qué? Dice, son causas de ciertas cosas, de una naturaleza completamente diferente. Estos efectos no son cuerpos, sino incorporales, estrictamente hablando. No son cualidades y propiedades físicas, sino atributos lógicos o dialécticos. No son cosas o estados de cosas, sino acontecimientos.
Entonces, aquí hay algo importante que notar, ¿no? Hay algo importante que notar, porque Deleuze nos dice en el primer punto que los cuerpos, ¿no? Las dinámicas de los cuerpos tienen un tiempo lineal, un tiempo cronométrico, de cronos, ¿no? Eh, pero dice Deleuze que cuando los cuerpos chocan, ¿sí? Cuando los cuerpos chocan, se mezclan, esos choques crean incorporales, ¿no? Un incorporal es algo que no está, pues, es un efecto superficial, lo llama, por eso se llama efectos de superficie, ¿no? Entonces, un efecto superficial incorpóreo, que supuestamente escapa de, el estado causal de las mezclas corporales, del cronos, porque tienen una naturaleza que es diferente, ¿no? Una naturaleza que él va a llamar temporalmente la naturaleza del ayón, ¿no? Aquello que es irreducible, aquello que es una acción, ¿no? Propia, ¿no? Un incorporal, es lo que se crea con el frote y el conflicto de los cuerpos. Hay un ejemplo muy interesante que me gusta mucho recuperar, que quizás pueda clarificar esto, que es el ejemplo que yo siempre he notado de Saussure, ¿no? Saussure cuando dice, bueno, es una mezcla de Saussure por ahí, ¿no? Que lo encontré, que cuando leía Saussure se me ocurrió, que es cuando Saussure señala que, ¿no? El frotamiento que existe entre la napa de agua, por ejemplo, pensemos en el mar, con el viento, ¿sí? Crea un signo, ¿no? Por ejemplo, una ola, ¿no? Entonces, la fuerza, ¿no? La fuerza del cuerpo viento y la fuerza del cuerpo agua, ¿no? Se chocan y crean una ola, ¿no? La ola es un signo y el signo, ¿no? La ola en realidad está conduciendo este fenómeno incorpóreo que es el movimiento de la ola, la aparición de algo nuevo, la aparición de un tiempo nuevo, el tiempo del ayón, ¿no? El acontecimiento, por tanto, significa algo que está sucediendo, es una ola que está sucediendo. Y la paradoja es que, por un lado, un acontecimiento solo puede ser realmente comprendido cuando ya pasó, ¿no? A posteriori es cuando uno comprende cognitivamente el acontecimiento. Pero la paradoja también es que presumimos que podemos hacer referencia a incidentes, a cambios o acciones que actualmente se están desarrollando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, ahí la paradoja que quiere desarrollar Deleuze es cómo puedes nominar algo que está siendo, ¿no? Entonces, Deleuze señala que no es a través de la referencia, no es a través de la significación, no es a través de la manifestación, sino es a través del uso de infinitivos, ¿no? Que dan una dimensión proposicional distinta en el lenguaje, ¿no? Un infinitivo, ¿no? Es un verbo que se está haciendo. El infinitivo marca bastante bien, o la acción del verbo marca bastante bien lo que está pasando, ¿no? En este momento. Es decir, el lenguaje puede también manifestar estos acontecimientos o incorporales, ¿no? Un incorporal es un acontecimiento, no es algo corporal, es algo incorporal que surge. ¿Por qué coloco esto? Porque corporal e incorporal son dos valores, ¿sí? Y Sillerberg a este problema le parece nuclear. En Sillerberg, el problema de qué es qué es el acontecimiento es nuclear. Por eso, en el capítulo 4 de Semiótica Tensiva, Sillerberg coloca el título de Centralidad del evento, ¿no? Desiderio Blanco, traductor de este libro, decide no traducir como acontecimiento, sino como evento, ¿no? Evenemón. Entonces, Silverberg señala, el evento ha hecho ya acto de presencia, estoy leyendo, en nuestra exposición en dos ocasiones. En primer lugar, por lo que se refiere a la intensidad, hemos planteado en el capítulo segundo la tesis plausible de que el evento es el sincretismo y probablemente el producto de las subvalencias paroxísticas de tempo y de tonicidad, ¿no? Desde el punto de vista valencial, el evento, por ser generador de destello, pone de manifiesto que el sujeto ha dejado a su pesar el universo de la mesura o medida para asumir el de la desmesura.
Es lo que señalaba Deleuze arriba, ¿no? O sea, el tiempo del cronos, el tiempo medible cronométrico, no es el tiempo del acontecimiento. Más bien el tiempo del acontecimiento, es decir, la ola que se produce por el golpe de la napa de agua y la fuerza del viento, es un producto, es incorporal, esa ola, que es expresada a través de un signo, la filosofía de Deleuze, es el tiempo de la desmesura, ¿no? Es el tiempo de la no mesura, ese es el evento. Entonces, el acontecimiento o evento se opone al estado, a Ion se opone a Cronos, ¿no? Pero se opone no de forma formal, no de manera formal, sino de manera tensiva, ¿no? O sea, no es que sean enemigos, sino que Ion y Cronos coinciden, ¿no? El tiempo cronométrico y el tiempo eventual coinciden. Entonces, lo que hace Silverberg es justamente trazar un esquema tensivo que lo estoy colocando ahorita en la pantalla, que resume qué cosa es el acontecimiento y qué cosa es el estado, ¿no? Un estado es el ser, ¿no? El acontecimiento es el acontecer, ¿no? Como decía Deleuze, ¿no? El infinitivo, el evento, el devenir, algo que está pasando. Un incorporal no es algo que es algo que está haciendo, ¿no? Es un devenir, ¿no? Y por tanto, se coloca en el esquema tensivo a este evento, a esta admiración, aquí de forma extraña, porque Silver es extraño, cita a Descartes, ¿no? Pero bueno, para dar ¿no? Caracterización a lo que es el evento, ¿no? Aunque Descartes no es un filósofo del evento, pero bueno. Entonces él señala que la admiración, el evento, el acontecimiento, es un golpe que es muy intensivo, ¿sí? Y que, como explicábamos la clase pasada, a propósito del ejemplo de Nietzsche, resuelve, diluye el espacio-tiempo, ¿no? Pero acá hay algo muy, muy importante. Silverberg señala que es el sujeto se puede sobreponer a esta percepción, se puede sobreponer a este acontecimiento una vez que la intensidad del acontecimiento decae, ¿no? Entonces ahí viene la percepción, ¿no? Ojo, ahí viene la percepción, ahí viene el actuar, ahí viene el ser, el estado. Entonces hay dos grandes tensiones aquí, el golpe y la vez, ¿no? La admiración y la percepción, lo esperado y lo inesperado, ¿no? El acontecimiento es algo que rompe, ¿no? De pronto surge la ola, eso es un acontecimiento. Y eso surge como un golpe intensivo. Lo que me parece importante aquí es que, y quiero que entiendan, es que aquí el autor, Silverberg, el semiótico, nos conduce hacia una fenomenología de la percepción distinta a la de Merleau-Ponty, distinta a la fenomenología de la percepción clásica, porque nos dice que la percepción no se trata de ver, ¿no? Sino se trata de ser, de llegar a ser, ¿no? La percepción, por tanto, es un resultado, no es un comienzo. Siempre la causa de la percepción es un incorporal, ¿no? Como decía Deleuze, es el golpe, ¿no? La percepción es el resultado de una decaída, una aminoración de la intensidad. Voy a explicar esto, me parece a mí importante y lo voy a explicar, de hecho, Deleuze va a coincidir bastante en esto, para eso les recomiendo bastante, bueno, aquí dice Logique du Sens, pero este no es de Logique du Sens, este capítulo 6 que es un acontecimiento, es de Deleuze, sí, pero es del libro El Pliegue, ¿no? Leibniz y el Barroco, ¿ya? Donde Deleuze desarrolla bastante qué es un acontecimiento, y que le parece, siguiendo a Whitehead, que la digamos, la esencia, así que no esencia, está mal, los componentes de la experiencia real de un acontecimiento son la intensidad y la extensidad. Bueno, eso se lo dejo como una lectura opcional. Pero para que seguir con esto, en lo que estaba diciendo acerca del acontecimiento, y Silverberg señala, ¿sí? Que digamos, la base
de cómo se origina la percepción y cómo se origina el hecho de la producción de sentido, está determinado por lo que él denomina modos semióticos, ¿no? Entonces, los modos semióticos son tres: el modo de existencia, el modo de eficiencia y el modo de junción. Esto es importante porque tiene súper relación con lo que Silverberg estaba mencionando hace un rato, que era la importancia del evento, ¿sí? No se puede entender semiótica tensiva si no le damos una cabida al acontecimiento, ¿no? Al evento. Porque la producción de sentido que da sentido, ¿no? Por eso la libro de Deleuze se llama La logique du sens, que es el acontecimiento es el que motor del sentido, de la producción de sentido, ¿no? El acontecimiento es el que permite la aparición del sentido, y el sentido está atravesado por intensidades, por espacios y por tiempos. Pero bueno, entonces, ¿qué es esto de modos semióticos? De forma muy breve, concreta, lo que podríamos decir es lo siguiente: los modos semióticos es la articulación o es la fenomenología de la percepción de Silverberg. Es la articulación de la percepción desde del acontecimiento, desde la regencia del acontecimiento. Cómo es que el sujeto percibe, ¿no? Y cómo aparece el sujeto. Me parece que son las bases máximas para estudiar no solamente los fundamentos de lo que sería una fenomenología, un tipo de fenomenología de la percepción desde la semiótica, sino también la llave que nos permite también analizar estos modos en objetos de estudio concretos, ¿no? Como por ejemplo aparecen estos modos en la experiencia viva de un trabajador informal en Gamarra, como lo estábamos viendo hace un rato. Pero bueno, entonces, vamos a estudiar ahorita, en esta sesión, algo muy concreto: qué es el modo de eficiencia, qué es el modo de existencia y qué es el modo de función. ¿Eh? Como les decía, son parámetros que definen la fenomenología de la percepción de Silverberg, voy a llamarlo así, ¿no? Haciendo alusión a la fenomenología de percepción de Merleau-Ponty, que yo considero que son dos cosas distintas. Y también son operadores que nos sirven para poder analizar textos y objetos concretos de estudio. Entonces vamos a empezar por cada una de ellas. Si esto estamos en el capítulo 3, modo de eficiencia, existencia y función. Bueno, ya. Modo de eficiencia. Ya, esto es importante, ¿sí? Habíamos un poco destacado la importancia del acontecimiento, las cosas que pasan. Un acontecimiento o un evento es algo que uno no puede prever. Pero Silverberg hace una distinción muy interesante del acontecimiento. Y él sugiere que hay dos tipos de acontecimiento, dos tipos de événements, dos tipos de eventos. Él utiliza el francés porque es francés y hace una distinción que es interesante, ¿no? La distinción entre el parvenir y el subvenir, ¿no? El parvenir, que es el llegar a, y el subvenir, que es sobrevenir, ¿sí? No es lo mismo, dice, un evento en el término de llegar a, que un evento en el término de sobrevenir. No es lo mismo, dice, ¿no? No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Bueno, porque vamos a mirar a la izquierda primero, ¿ah? La izquierda primero. Porque el llegar a, ¿ya? El llegar a implica un tipo de acontecimiento cuyo modo de existencia es actualizado. ¿Y qué es un modo de existencia? Un modo de existencia es el grado de realidad que tiene un enunciado en un discurso, en una práctica, en lo que sea. Por ejemplo, yo puedo decirle no sé, pues ¿a quién está aquí? A Robinson, o le digo a Mateo o a Guillermo ahorita, oye, dentro de un rato, voy a tener que irme, ¿ah? Pero ahorita no, voy a estar tomando con ustedes en la reunión. Pero yo ya he actualizado, he sugerido la emergencia posible de ese enunciado que es: un sujeto se va a ir de la fiesta.
Entonces, la actualización es algo que uno se espera, ¿sí? La vivencia que crea es algo que se está esperando, es algo que va a esperarse. Y por tanto, hay un tipo de acontecimiento que es el llegar a, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, Guillermo, oye, mira, en un rato, todavía, o sea, primero, pero no pienses en eso, pero todavía en un rato, no, me voy a ir de la fiesta. ¿No? O si, por ejemplo, un amante le dice a su otro amante, ¿no? Mira, por si acaso yo soy una persona que es medio inconstante, que se aburre rápido, pero no, ahorita la estoy pasando muy bien contigo, estamos llevando la relación a buen puerto. Bueno, ese enunciado que este sujeto ha actualizado, es decir, está haciendo un modo de existencia del enunciado, ¿no? Que se llama actualización, está sugiriendo que en algún momento él se va a aburrir, ¿no? Él o ella, ¿no? Entonces, para Silverberg, eso es un acontecimiento, un evenement del llegar a, ¿no? Del llegar a. Es decir, en algún momento va a pasar, todavía no está pasando, pero se espera, ¿no? Crea la espera de, uy, sí, este sujeto se va a aburrir, ¿no? Por tanto, el llegar a, ya lo vamos a ver después, cuando lleguemos a los modos de función, implica algo. Pero no se preocupen por esa palabra implica, solamente preocúpense ahorita por el llegar a es algo que se espera. En cambio, el sobrevenir, ¿ya? Es algo que te asombra, ¿no? De pronto, no sé, estás durmiendo, te levantas en la mañana y ves un mensaje de tu vieja, ¿no? De tu mamá, de tu madre, ¿no? Que te escribe, que te ha llamado a las 2 de la mañana y tú sabes que tu madre duerme a las 10, a las 9 de la noche y eso es un asombro, eso es un sobrevenir, ¿no? Eso es una potencialización, el modo de existencia es potencialización, algo que ni siquiera es inesperado, ¿no? Porque si alguien te dice, mira, yo me aburro en las relaciones, pero ahorita estoy bien, eso es algo esperado, se espera que en algún momento ¿no? Va a pasar, ¿no? Que el sujeto se aburra. Pero si es inesperado, oye, yo no me pensaba que esta persona me iba a traicionar, pero me traicionó. Eso es un evenemento del sobrevenir. Algo sobreviene, ¿no? Y por tanto crea este asombro, este golpe, ¿no? Este golpe intempestivo del evento, del acontecimiento violento. Deleuze, que es este filósofo que les comentaba, es un filósofo más del evento en tanto sobrevenir que de llegar a, ¿no? A veces hace alusión al llegar a, pero más es, la filosofía de Deleuze se concentra en el sobrevenir, ¿no? En el sobrevenir, ya viene ya. En cambio, por ejemplo, para, no sé, pues para la internacional, no los filósofos y bueno, los marxistas soviéticos, ¿no? No para Marx, pero para los marxistas soviéticos consideran pues que después del socialismo real, ¿no? Se va a instaurar justamente el comunismo como una espera. Es un acontecimiento, el comunismo, que va a llegar a, ¿no? Y esto es interesante porque el comunismo no puede ser un sobrevenir, pues. No es como que, ¡bum! Ya, comunismo, ¿no? ¿No? Ya, se toman los aparatos de producción, se revuelve y resuelve la sociedad capitalista. No, el comunismo no es un sobrevenir, ¿no? El comunismo es un llegar a, ¿no? Es una espera, ¿no? Es una implicación del proceso de producción histórico del capital, ¿no? Que lleva. Entonces, sí, pues, ¿no? Hay dos experiencias del acontecimiento distintas, ¿no? El sobrevenir es e incluso en muchos casos políticos, ¿no? El sobrevenir puede ser coaptado y puede ser capturado precisamente por tanto grupos de derecha como grupos más con filosofías más progresistas, ¿no? Por ejemplo, el sobrevenir es una revolución, no hablemos de revolución, sino hablemos de una manifestación intensa en el espacio público de carácter político, ¿no? Toda la gente ha salido. Sí, pero también causa bastante asombro, pero no necesariamente se podría articular, ¿no? No necesariamente se podría articular en un tono político, pero bueno. Son dos ejemplos de políticos, al menos del llegar a y el sobrevenir. Aunque Deleuze en la última etapa habla mucho más del evenement
como llegar a ser, ¿no? Llegar a, porque ya está pensando en un tema de construcción política, ¿no? Y aquí el señor Dolmos pregunta, ¿el fascismo sí puede ser un sobrevenir? Depende, o sea, el fascismo no puede ser categorizado como un ser, ¿no? Yo creo que hay bastantes etapas de estudio del fascismo, ¿no? El fascismo de Mussolini eh, nace de la apertura de la, nace igual por la espera de una construcción del concepto de nación, ¿no? Esa pregunta o esa respuesta que da Mussolini al concepto nación, ¿no? Al concepto de no raza, sino nación, ¿no? Yo lo veo más como una espera, ¿no? Porque había algo en el ambiente que ya estaba propiciando la apertura de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Perú nadie se esperó, ¿no? Al menos, por ejemplo, en el Perú limeño, criollo, ¿no? El conflicto armado interno fue un sobrevenir, ¿no? En una ciudad alejada de los problemas del interior, alejada de los conflictos en el interior del país, al interior hablando desde su punto de vista, la emergencia de conflictos bélicos, terrorismo y qué sé yo, es un sobrevenir, ¿no? Ay, ¿de dónde han salido estos? No se sabe, ¿no? Entonces, la experiencia y el sentido depende mucho del discurso que estamos analizando, ¿no? Para algunos el fascismo sí fue un sobrevenir, pero son para algunos alejados del sentimiento que en ese momento el pueblo estaba sintiendo, ¿no? La gran comunidad sobre que comulgaba con cierta facción del pueblo, ciertamente, con los anhelos de Mussolini, ¿no? Eh, José Miguel dice, Sendero Luminoso fue un sobrevenir en Lima, en tanto no había una percepción que pasaba afuera. Sí, exacto, un sobrevenir para los limeños, para ¿no? El sujeto criollo, el sujeto limeño, el sujeto de la ciudad, ¿no? Capitalino, enajenado de los problemas del interior, enajenado de los problemas que acontecían en las relaciones de dejadez del Estado, la no presencia del Estado en las provincias peruanas, para ese sujeto, ¿no? Desligado de esa otra facción de su país, sí, es un sobrevenir, ¿no? Sí, en su momento sí. En su momento hay bastantes, habría que ver los discursos, que para algunos Mussolini sí fue un sobrevenir, pero para otros no, ¿no? Yo creo que para las personas que están más alejadas del fenómeno, siempre va a ser un sobrevenir cuando aparezca algo nuevo, ¿no? Ay, ¿de dónde salió este? ¿No? Por ejemplo, lo de Castillo, ¿no? Este presidente Castillo, ¿no? Para muchos les pareció un sobrevenir, ¿no? Un outsider. ¿De dónde viene? ¿De dónde vino? Claro, pues es que el sobrevenir aparece más cuando uno su realidad no ha fabricado esa espera. Ni siquiera el enunciado outsider se ha actualizado, ¿no? Es un golpe brutal al sentido. Y crean otras dinámicas. Ya vamos a ver cuáles. Pero bueno, vamos al otro caso, ¿no? Por eso al otro esquema. Silverberg señala que el sobrevenir, ¿sí? El sobrevenir está más determinado por, ojo, ya hemos visto por lo inesperado, pero también por la celeridad, ¿sí? Es rápido, ¿ya? Es rápido, el acontecer, el sobrevenir es rápido en el sobrevenir, ¿no? Es la celeridad, ¿no? Eh, o sea, no hay progresión, no es como, por ejemplo, ¿no? Cuando los grupos conservadores dicen, no, el comunismo ya viene, ¿sí? Ellos piensan que el comunismo es algo veloz, el fantasma es algo veloz, ¿no? Que no tiene progresión. Pero en realidad el comunismo es más un acontecimiento prospectivo, ¿no? De lo lento, ¿no? De lo que la carne que se cose a fuego lento, ¿no? Que es progresivo. Pero fíjate, son dos discursos del acontecimiento, ¿no? Prospectivo y retrospectivo, ¿no? La figura de lo esperable, del llegar a, ¿sí? Crea un tempo, un ritmo lento. El ritmo del llegar a es lento y la temporalidad es prospectiva, ¿no? El ritmo de el sobrevenir es la celeridad, lo rápido, lo intenso, el golpe directo en la cara, ¡po! ¿No? Eh, eh, y por tanto está en la lógica de lo inesperado.
Entonces, estos son los modos de eficiencia, ¿sí? Por eso Silverberg señala que el tempo el tempo del sobrevenir es un tempo acelerado, ¿no? El sobrevenir es un tempo acelerado. Es cuando uno ya encuentra que se ha resuelto la espera, ¿no? Uno está esperando algo y ¡boom! De pronto ya, pasó. Ese es un golpe fuerte, ¿no? En cambio, es lo que Silverberg señala que es el ya a la aún no, ¿no? O sea, ya va a pasar, no, aún no. Y la fórmula tensiva de esta aceleración, ¿no? Todavía no, por favor, ¡pa! Un golpe en la cara. Eso genera una resolución de la espera y genera un sentido de aceleración en cuestiones de tiempo, ¿no? En cambio, la lentificación prolonga la espera, ¿no? Por ejemplo, cuando te dice estas grandes máquinas de consumo elevan algunos productos y señalan, bueno, la nueva película de Marvel va a salir acá 2 años, ¿no? Entonces prolongan la espera para que creen a través de la lentificación el sentido de, ¿aún no? ¿Ya? ¿Ya va a pasar? ¿Aún no? ¿Todavía no pasa? ¿Por qué? ¿No? La idea de el consumo a través de la prolongación de la espera. El acontecimiento del consumo lentifica, ¿no? Los productos. No, sale de acá 2 meses, ¿no? Porque justamente la gente eh, consume la prolongación de la espera, ¿no? Consume, o se consume, mejor dicho, el, no el sobrevenir, sino el llegar a, ¿no? No el sobrevenir, sino el llegar a. Se consume el llegar a, ¿sí? En cambio, la aceleración, lo intenso, lo rápido, es más fugaz, ¿no? Y son quizás para otros tipos de consumo, ¿no? Pero bueno, son dos características del modo de eficiencia, ¿ya? Son dos características del modo de eficiencia. Ahora, aquí viene algo importante. Ya sabemos que es un acontecimiento. Ya sabemos que el acontecimiento puede ser del sobrevenir y el aún ya, ¿no? Del aún, ¿no? Del llegar a, perdón, del llegar a, ¿no? Del sobrevenir al llegar a. Ahora, estas dos tipos de acontecimientos crean un segundo modo semiótico que Silver denomina el modo de existencia, ¿ya? Entonces, esto también es súper importante, el modo de existencia. Ya, voy a sacar aquí el Paint, perdón. Ya, sucede lo siguiente. Este es un sujeto, ¿ya? Y supuestamente es una pelota, ¿ya? Pensemos que es una pelota. Ahora, lo que supuestamente la semiótica de los años 90, en la cual estaba también implicado el mismo Silverberg y el profesor Jacques Fontanil, concibieron, es que cuando uno siente que el objeto está, digamos, interactuando con el sujeto y objeto, ¿no? Y crea un acontecimiento, por ejemplo, imagínate que alguien dice, pucha, estos chicos que están jugando frente a mi casa con una pelota, en algún momento van a reventar con la pelota, ¿no? La ventana. Y me lo van a pagar. Eso sería ¿no? Un llegar a, ¿no? Un llegar a. En cambio, el sobrevenir es que ni siquiera te habías visto a los chicos jugando la pelota y de pronto rompen la pelota. Pero lo que señala es que estos dos tipos de acontecimiento crean dos modos de existencia, que son la captación y la mira, ¿no? Según la captación, ¿qué es? Captar el fenómeno. Ah, sí, he visto, ¿no? Que hay cosas en el parque, he visto que hay personas en el parque, pero la mira es el enfoque que le damos a este elemento particular, que es la pelota, ¿no? No te preocupa los perros de los dueños que defecan y no se les levantan las heces, no. No te preocupa el otro sujeto que está tomando en el parque, no. Te preocupan los niños que están jugando con la pelota. Tu mira, tu enfoque y tu captación están restringidos a ese elemento, ¿ya? Entonces, en los años 90 se implicó mucho estos dos conceptos en semiótica, que son la mira y la captación. Específicamente en el año
1998. Y aquí Fontanil y Silverberg, aunque yo más creo, por lo que van a ver ya ahorita, que fue más Fontanil que Silverberg, el que definió qué es esto de la mira y la captación, ¿no? Vamos a leer qué son estas cosas. Este dominio tiene pues un interior y un exterior, el campo y el fuera del campo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Imagínate que tú estás acá en un campo de percepciones, este eres tú, y todo lo que entra en este campo de percepciones, tú le vas a dar sentido, ¿no? La pelota, los niños, ¿no? Aquello que no ves, por ejemplo, una persona en tu cocina que está cocinando, sabe Dios qué, no lo vas a poder dar sentido porque está en otra habitación, está fuera de tu campo de percepciones. Entonces, lo que señala Fontanil es cuyos correlatos respectivos son la tonicidad y la tonía de las percepciones. Es decir, que a veces la pelota va a ser átona si es que no es un riesgo o no está dentro de tu campo de captación de percepciones y ni le has puesto la mira identificada, ¿no? No le has puesto el enfoque a ese objeto pelota, eh, pero sí la has captado, ¿no? O también podría ser que tú sí tengas esta obsesión con los niños jugando pelota en el parque, no pueden estar jugando porque me pueden romper la ventana. Entonces, tu mira va a ser intensa y tu captación va a ser muy restringida con respecto a esa pelota, ¿no? Y va a cambiar mucho tu experiencia de sentido con respecto a eso. Entonces, lo que dicen los profesores Fontanil es lo siguiente, ¿no? La percepción es considerada como una mira, ¿no? Y el segundo caso como una captación. La mira cuando es tónica y átona, y la captación es cuando abierta y cerrada, ¿no? Por ejemplo, si yo veo, ¿no? ¿Dónde está acá? Si yo veo, ¿no? Este paisaje, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, un paisaje, aquí yo capto muchas cosas, es una captación abierta, ¿no? Pero es una mira intensa, tónica, porque lo que capto es, wow, un paisaje súper grande, ¿no? Es un paisaje que no lo veo todos los días, mira intensa y captación abierta. En cambio, cuando yo miro un paisaje urbano, ¿no? Es el paisaje de todos los días, ¿no? Ah, sí, mi casa de todos los días. Mi captación no es es más abierta, pero mi mira es más débil, ¿no? Entonces, lo que sugería la semiótica es que mira, en los 90 mira y captación son intensidad y extensidad. La mira es como percibimos con cierta intensidad y la captación es como percibimos con cierta extensidad, ¿sí? Entonces, aquí la semiótica tensiva señala, la mira descansa en la intensidad de la atención que ella misma instaura ante sus dos resultantes, el sujeto y el objeto, mientras que la captación procede de la delimitación de una extensión y cerca el dominio para circunscribir en el objeto. En esta perspectiva, captar es hacer coincidir la extensión a un dominio cerrado con el campo en el que se ejerce la intensidad óptima de la percepción. En resumen, ¿no? En resumen, esto es importante ¿no? En resumen, si yo soy una persona, ¿no? Y aquí está mi campo de percepciones, como en Merleau-Ponty, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, no sé, a niños, ¿no? A niños jugar con una pelota, ¿no? Otra vez el ejemplo ¿no? Entonces, y yo estoy leyendo mi papel, mi periódico en mi casa. Pronto la pelota llega de frente, ¡pum!, a mi campo de percepción, ¿no? Y rompe la ventana. Yo antes de esto no he captado la pelota, es decir, mi captación, mi mira ha sido débil, vamos a ponerlo acá, ¿no? Mira débil y mi captación mi captación muy restringida al periódico. Entonces, mi mira débil y mi captación restringida no han considerado a la pelota ni siquiera como un valor que me pueda afectar, ¿no? Eso sería el sobrevenir. De pronto de aquí, boom, estalla para acá, ¿no? Mi mira ya está en la pelota y empiezo a captar solamente la pelota y a los niños que la han hecho y ahí se crea otro valor que es el sobrevenir, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando yo en realidad he estado esperando y en vez de estar atento a leer mi periódico, como soy un viejo detestable, empiezo a ver por la ventana
y a esperar, estos niños me van a golpear la maceta, estos niños le van a patear con la pelota a mi casa y va a romper el vidrio, esto va a pasar. Entonces, ahí mi captación es más restringida y mi mira es más intensa, pero ya no por un sobrevenir, sino por, ¿no? Por una, por el parvenir, ¿no? El porvenir, ¿no? Por el parvenir de la hora va a pasar, ¿no? Como decía Silverio acá, ¿no? Del llegar a, ¿no? Del llegar a. Entonces, yo ya estoy viendo que mi captación está captando solo la pelota y mi mira está totalmente focalizada aquí, ¿no? Y estoy esperando que pase algo, ¿no? ¿No? Ya va a pasar, ¿no? Va a pasar ahora. Es el llegar a, ¿no? Va a llegar a pasar esto. Entonces, lo que señala la semiótica es que el acontecimiento crea diferentes tipos de percepciones, diferentes tipos de existencias de sujetos, ¿no? La existencia de la pelota en la percepción, la existencia de la persona que está mirando, también como sujeto percibiente. Entonces, mira y captación son modos de existencia de los sujetos, ¿no? En un espacio fenoménico, ¿no? La mira y la captación, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un PlayStation, ¿no? Entonces yo quiero un PlayStation, ya está. Tu mira y tu captación con respecto a ese objeto van a estar la captación muy localizada y la mira muy intensa, ¿no? Muy focalizada. En cambio, si tú dices, bueno, te regalan en Navidad unas medias y tú dices, pucha, pero yo no quería medias, me lo han regalado mi tía solamente por pasar, entonces mi captación, mi mira va a ser débil, ¿no? Con respecto a ese objeto y mi captación va a empezar a ver otras cosas que quizás me han podido regalar otros parientes y no ya la media. Mi captación va a ser amplia, ¿no? Ah, sí, gracias. Y agarra las medias, las botas por ahí. ¿No? Entonces la captación es amplia y la mira es débil, ¿no? Con respecto a la media. Entonces, a lo que vamos es que en la semiótica los captación y mira son modos de existencia de los objetos a partir de la relación de el llegar a y el sobrevenir, ¿no? Cómo uno capta y cómo uno mira el acontecimiento, ¿no? ¿Cómo captas el acontecimiento? ¿Cómo lo miras, ¿no? Cómo mira y cómo capta uno el acontecimiento. Entonces acá hay una fenomenología de la percepción. Ahora, aquí está mi postura, ¿ya? Es la lectura que yo tengo de Silverberg. Según la semiótica clásica, mira y captación son definidas como las he mostrado hace un rato, pero yo creo que esta definición es más de Fontanil que de Silverberg. Es decir, esto de que la mira es un enfoque que el sujeto tiene sobre algo que va a pasar, que puede ser este enfoque débil o disperso, y que la captación es cuántos elementos perceptivos capta el sujeto. Esto es más de Fontanil que de Silverberg, porque Fontanil es más deudor de Merleau-Ponty que Silverberg, que es deleuziano. Fontanil considera de que hay un sujeto que mira el acontecimiento y que capta el acontecimiento. Esto para un deleuziano es una aberrancia, ¿no? ¿Por qué? Porque un deleuziano va a decir, o una persona que está más o menos en las posturas vitalistas de Deleuze, va a considerar que el acontecimiento no puede ser mirado por alguien ni captado por alguien, porque el acontecimiento no es el otro del sujeto. No es que exista un sujeto que mira el acontecimiento y que lo absorbe y lo procesa. No, no, no. En un deleuziano como Silverberg, ¿sí? Un vitalista como Silverberg, el sujeto es una deducción, es un resultado del acontecimiento. ¿No? Sí, Fontanil habla más del campo de sensaciones, de más Merleau-Ponty, pues, ¿no? En el sentido que hay un cuerpo que siente. Ya, pues para Silverberg, ustedes leen y no hay cuerpo, o sea, el sujeto no dice, no, el cuerpo, no, 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 no es Merleau-Pontiano, ¿no? Ni tampoco, y es muy despectivo con el sujeto, ¿sí?
Y esto lo dice el mismo Silverberg, página 54 en estructura tensiva, él dice lo siguiente, ¿no? Señala lo siguiente, escribe lo siguiente. Por continuidad valencial, bajo el término captación, entendemos la voz pasiva, ser captado, y el sobrecogimiento que un sobrevenir intenso y súbito induce en el sujeto. Ojo, no es captar algo, sino ser captado. Ojo, la intensidad y la extensidad colaborando incesantemente la una con la otra difieren desde un triple punto de vista, la manifestación, el objeto y el modo de existencia. Silverer coloca en su tabla, esto es en el 2000, ya no en el 98 con Fontanil, sino él solo, dice que no, la captación no es extensidad, como dice Fontanil, no, la captación es intensidad y la mira es extensidad. Esto es genial, porque ¿cómo que la captación es intensidad? No habíamos dicho que uno capta cosas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuánto captas? ¿Cinco manzanas? ¿Siete manzanas? Y la mira es intensa. Ah, no, pero a mí me gusta esa manzana roja que está ahí, ¿no? Mira, enfoque, captación es numérica. Pero Silver cambia esto y dice, no, captar no quiere decir captar cosas, sino ser captado. Porque aquí está siguiendo a Cassirer, ¿no? Silverberg, a filósofo kantiano, bueno, kantiano. Más que un yo capto, es soy captado, ¿no? ¿Cómo es esto de que, por qué? Esto me parece que es genial. Hay un filósofo peruano que se llamó, bueno, se llama Antenor Reo, ¿sí? Que ya falleció pues hace mucho, en el 60, nació en 1892. Y en el año 1922 publica un libro que se llama Notas Marginales. Y aquí coloca algo bien interesante, coloca, que también es un vitalista, ¿no? Reo. Y coloca este aforismo, ¿no? Sentido y revelación, dice. Artista, no pongas la naturaleza en tus ojos, pon tus ojos en la naturaleza. ¿Cómo es eso? Es genial. No pongas la naturaleza en tus ojos, ¿no? O sea, cuando tú vas a la playa, ¿sí? Tú crees, dice, ¿no? O sea, se cree que uno ve la naturaleza, ¿no? Es como que mi ojo existe y yo puedo ver la naturaleza, ¿no? Porque soy sujeto percibiente que ve ese objeto de acontecimientos, ¿no? Pero cuando uno se va a la playa y empieza a ver el mar, ¿no? Y empieza a ver las olas, uno no está viendo el mar, ¿no? Uno está colocando su ojo en el mar. Es decir, como dice Orrego, eh, al ver uno micro percepciones, al ver uno microolas, diferencias, intensidades, uno está creándose un ojo distinto, uno está creando un órgano en ese acontecimiento, en ese sobrevenir, ¿no? Uno ve el mar y ve bastantes sobrevenires minúsculos, pequeños, y uno crea un ojo, crea un órgano, ¿no? Es lo que dice también Deleuze, ¿no? Que en este sentido, ¿no? Deleuze dice, o señala en el capítulo 7 de Leibniz y el Barroco, dice, debo tener un cuerpo. Es una necesidad moral, una exigencia. Y en primer lugar, debo tener un cuerpo porque hay algo de oscuro en mí. Pero a partir de este primer argumento, la originalidad de Leibniz es grande. Leibniz no dice que solo el cuerpo explica lo que hay de oscuro en el espíritu. Al contrario, el espíritu es oscuro, el fondo del espíritu es sombrío y es esa naturaleza sombría la que explica y exige un cuerpo. Llamamos materia primera a nuestra potencia pasiva o a la limitación de nuestra actividad. Aquí, ¿qué es lo que señala Deleuze? No es porque tengo un cuerpo que percibo, no es porque tengo un ojo que veo, ¿no? Como dice Fontanil, ¿no? No, yo capto porque yo soy sujeto de cuerpo percibiente, pues, ¿no? Ese es Fontanil. Pero Silverberg no dice eso. Silverberg dice, no. Uno es captado, ¿no? O sea, el sujeto no es un antes de la percepción, sino es un producto del acontecimiento. ¿Sí? Es un producto del acontecimiento. El sujeto se produce por el acontecimiento. Uno ve la naturaleza, pero no está viendo con su ojo, sino que sin darse cuenta está creando un nuevo ojo, está creando un nuevo órgano, ¿no? Yo no tengo un cuerpo antes del acontecimiento. El acontecimiento me ha creado un cuerpo a mí, ¿no? Este sobrevenir.
o este llegar a, han creado dos tipos de cuerpos. No es que yo tenga un cuerpo que perciba el llegar a y que perciba el sobrevenir, no, sino que es el sobrevenir y el llegar a que crean un cuerpo semiótico en el sujeto. ¿Se entiende? Por eso que el modo de existencia para Silverberg es diferente al de Fontanil. No es captar algo, sino ser captado por, ¿sí? Y es por eso que, ya termino, ¿ah? Me falta esto y uno más y ya termino, pero sé que es complejo, pero es bien interesante. Es por eso que Silverberg señala que el valor, por ejemplo, si nosotros vemos este esquema, ¿sí? Este esquema, y en este esquema, ¿sí? Uno se detiene en el B1, que es lo realizado, lo que tú estás viendo. Por ejemplo, tú estás viendo un partido, no, estás tomando una cerveza en un bar, ¿no? Estás tomando una cerveza en un bar, esto es lo realizado, es la presencia, el valor, ¿no? Y de pronto, dice Silverberg, de pronto, ¿no? Algo inesperado pasa, ¿no? O sea, algo esperado es que tú llegues, por ejemplo, pase, ¿a dónde vamos? A tal bar, ya, vamos aquí, ¿no? Eligen de la nada, es un sobrevenir, ¿no? Un acontecimiento de semiótico, ¿no? Pequeño. Llegan a ese bar, se meten al bar, empiezan a tomar, y producto de que cuanto más pase, ¿no? Las horas, uno paga, ¿no? Se divierte y se va del bar, ¿no? Entonces, el acontecimiento, ¿no? El golpe, ¿sí? Es algo que a uno lo capta, es intensivo, porque la captación del acontecimiento se produce cuando el acontecimiento te embriaga, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, siente el golpe no sé, de una interacción, de un accidente, o el golpe de una interacción inesperada, una noticia inesperada, uno no tiene un cuerpo para captar eso, sino que uno es captado por ese acontecimiento. Y por eso Silverberg coloca la captación como intensiva, ¿no? El valor cero, dice. Y lo esperable, señala Silverberg, es que esa captación, ese ojo que está apareciendo y que está tratando de captar el acontecimiento, repose la intensidad, como señala Deleuze, ¿no? Que la intensidad decae, repose la intensidad posteriormente en una moderación, ¿no? Es decir, una vez que ya, uy, me pasó esto, me llamaron, mi mamá y me dijo que estaba, mal y no sé qué pasó, la verdad, y uno se empieza a calmar, ¿no? Y ahí existe ya la presencia, lo realizado. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, mira, ¿qué hago? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer? Voy a llamar a tal persona para que la vaya a ayudar y qué sé yo. Entonces, la captación, este órgano, este cuerpo que aparece en el acontecimiento, que uno es captado por el sobrevenir, decae, ¿no? Se realiza en una moderación y finalmente se actualiza en la mira. Te enfocas, ¿no? Por eso Silvero dice que la mira, el enfoque, la cognición del enfoque es más, su percepción es más actualizada, es más extensiva que intensiva, ¿no? Entonces, si uno ve aquí, por ejemplo, lo esperado, uno tendría que ver esta dinámica, ¿no? Yo soy captado por el acontecimiento, de pronto se crea una presencia de esa captación y finalmente se actualiza y decae la captación en la mira, en la cognición, y yo ya sé qué voy a hacer, voy a tomar decisiones, ya no estoy en el proceso del sobrevenir, sino que ya estoy ya en una etapa intelectiva distinta, en el proceso de sentido. Eso es lo esperado, dice Silverberg. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el sujeto, ¿no? De pronto recibe la noticia, tu mamá está en el hospital, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Retumba en el sujeto, es un golpe de sentido. Lo que debería pasar después es que el sujeto, una vez que sobrepasa ese acontecimiento, ¿sí? Imagínense que se va al hospital, ya pasó el peligro, ya se sabe de qué está mal la mamá, era una cosa menor.
la intensidad decaiga. Se espera que la intensidad decaiga. Imagínense que decae, el sujeto va a ver a su mamá, a su madre, y de pronto se reposa y está bien, ¿no? Está más sereno. Pero imagínense que producto de este incidente menor, de este golpe menor que ha tenido la madre, detectan que tiene un cáncer avanzado. Y de pronto aquí vemos, ah, no, esta realización que ya estaba moderada, según Silverberg, puede nuevamente incrementarse y nuevamente esta presencia puede hacer que surja otro cuerpo, surja otro ser captado, surja otra captación, surja otro valor intenso, otra intensidad, otro acontecimiento. Y eso sería lo inesperado. Entonces, Silverberg dice, si se dan cuenta, la captación y la mira como modos de existencia ya me están creando, ya estoy describiendo aquí modos de función, es decir, modos en donde yo ya empiezo a jugar, empiezo a ver cuáles son las relaciones entre B1, B2, B0 y así. Donde yo ya digo, bueno, se supone que si yo soy S1, por ejemplo, tengo mucho placer, ¿no? Y no, mucho placer, pero sobre un objeto concreto, ¿no? Entonces se supone, ¿no? Implica que de pronto, una vez que ya consume ese objeto, ese placer va a bajar, ¿sí? Pero Silverbro dice que esos modos de función, que es decir, modos de relación entre S1 y S2, por ejemplo, también pueden ser de otra naturaleza, más inesperada, no tan esperable como la implicación, sino pueden ser de una naturaleza más inesperada y por tanto eso sería la concesión. Es decir, S2, por ejemplo, muchos objetos, ¿no? Yo, por ejemplo, consumir un PlayStation me hace feliz a mí, S1. No S2, o sea, no todos los juegos, sino el PlayStation a mí me hace feliz, ¿no? S1 intenso, ¿ya? Con el tiempo el PlayStation va a pasar de moda, en desuso, y se va a volver uno más, S2. Y mi intensidad va a caer. Pero ¿qué pasa, dice Silverberg, de este fenómeno? Imagínense que hay una persona que, que en S2, ¿sí? Que en S2 le causa mucho placer, ¿no? Que no es el PlayStation, sino muchos, se compra bastantes, ¿no? Y esos S2, ¿no? Le crea placer, crea intensidad. Entonces, eso es algo raro, no es implicativo, no es, ¿no? Es algo que en el modo de función lo vamos a conocer como concesivo, ¿ya? La concesión es algo que no debería de pasar, pero pasa. Por ejemplo, un nadador que sabe nadar, supuestamente no se va a ahogar. Es decir, ¿no? El sujeto se mete ¿no? Se mete, hay una competencia, hay un sujeto que se mete está aquí, ¿no? Se mete a la piscina, ¿no? Aquí está la piscina, ¿no? Aquí está el sujeto se mete a la piscina, ¿no? Entonces aquí sabemos de que aquí está el llegar a, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que se espera que ese sujeto cumpla al final. Y se espera de que de este S1 el sujeto pase un S2, ¿no? Y llegue a esta etapa, ¿no? Algo como esto, ¿no? A mientras más recorre, más la gente va a estar, ¿no? Intensa con el recibimiento y la victoria. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si este sujeto, ¿no? En vez de que supuestamente sabemos de que es un nadador y que pensamos que este acontecimiento va a llegar a terminar de forma óptima porque no se va a ahogar, ¿qué pasaría si es que este sujeto, que es un nadador, que sabe nadar y qué sé yo, se mete a la piscina y se ahoga? Entonces, eso ya no es un llegará, pues eso es un sobrevenir. Eso, y en el tipo de modo de función esa historia, esa predicación, porque aquí estamos ya en el nivel de la función es una predicación, es una narrativa, y ahí se mete la narrativa en la tensividad, esa historia es concesiva. ¿Por qué concesiva, Aristóteles? Porque
La concesión implica una disrupción, algo que supuestamente iba a pasar, pero no pasó, ¿no? El mejor alumno del salón sacó 0,7. Eso es una concesión. Se supone, implica que el mejor alumno saque una buena calificación. Eso es una implicación. Se supone que de S1, ¿no? De S1 se produzca un no S2, eso se implica, ¿no? Se supone que yo sienta un gran deseo por cosas muy concretas, ¿no? Pero en cambio aquí estoy viendo que, ¿no? Algo extraño, ¿no? Que una cosa que no debería pasar, pasa. Y eso es un evento. Entonces, el tercer modo semiótico es el modo de junción, ¿no? Que es lo esperado y lo inesperado, lo implicativo y lo concesivo. Por ejemplo, Silver propone este ejemplo, ¿no? Dice, sorprendido por esta muchedumbre en la cual se sentía extraño, este hombre de imaginación experimentó como una inmensa disminución de sí mismo. Las personas que gozaban en la provincia de alguna consideración y que encontraban allí a cada paso una prueba de su importancia, no se acostumbraban a esta pérdida total y súbita de su valor. Ser alguien en su tierra y no ser nadie en París. Son dos estados que necesitan transiciones y aquellos que pasan demasiado bruscamente de uno a otro caen en una especie de aniquilación. Es decir, ser alguien, ¿no? Ser alguien en la provincia y no ser alguien en el país natal, ¿no? No S2, ¿no? El país natal, ¿no? O sea, ser alguien es ser alguien, pero en mi localidad, ¿no? Que sería un no S2. S1 es ser alguien, pero en el país natal, ¿no? En mi localidad, ¿no? Ese es el valor de la provincia, ¿sí? Ser alguien en el país natal. Pero Silver dice, ¿no? Pero también puede pasar una concesión. Imagínense esto. Claro, alguien puede decir, yo soy alguien en mi país natal. Eso es algo implicativo. Pero imagínense esta concesión. No ser nadie en multitud, ¿no? No ser nadie en multitud, ¿no? O sea, no soy nada, intensidad baja, cuando estoy con gente. Entonces lo que dice Balzac aquí es, bueno, estos dos estados, ser alguien en tu tierra y no ser nadie en París, son dos estados que necesitan transiciones. Pero también uno necesita, ¿no? Esto ya lo propone Silverberg, una concesión más, ¿no? Por ejemplo, una concesión sería eh, eh, sentirse acompañado, ¿no? O sentirse solo en la multitud, ¿no? Eso es una concesión. Uno está con la multitud, pero se siente solo. Eso es una concesión. Supuestamente cuando uno está en la multitud, tiene que sentirse acompañado, pero no, uno se siente solo en la multitud. O a veces, ¿no? En teoría, uno se tendría que sentir solo, ¿no? Siendo alguien, pero no, uno se siente solo en la multitud. Entonces, esa es una concesión, ¿no? Las implicaciones son, si estás aquí, por tanto implica que si estás en la multitud, por tanto eres alguien, ¿no? Pero no, la concesión es, no, se fue a Estados Unidos y está solo. Pero ¿cómo que si se ha ido y está en la multitud, ¿no? Trabaja en tal. No, no, está solo. Se siente solo, ¿no? Es una concesión, no es algo implicativo, ¿no? No, en el discurso al menos. Por ejemplo, ¿no? Si soy alguien, entonces estoy en el país natal. S1, no S2. Si soy alguien, entonces estoy en el país natal. Esta es una implicación. Pero cuando decimos, aunque en medio de la multitud estoy en el país natal, eso es una concesión, un evento. ¿No? O sea, cómo estar acompañado en la multitud, cómo no estar solo en la multitud, ¿no? O sea, cómo estar solo en la multitud, ¿no? Es un evento. Y en el otro dice, si estoy en medio de una multitud, entonces no soy nadie. Implicación 2, ¿no? Entonces, las implicaciones son naturalezas de sentido o descripciones de sentido esperables. En cambio, la naturaleza inesperada, ¿no? Por ejemplo, estar en medio de una multitud y sentirme en el país natal a la vez es algo raro, es un evento, es una concesión. La implicación entonces estaría en relación con, como decíamos arriba,
en relación con el llegar a, ¿dónde está? Por aquí está, ¿no? La implicación, sí, en el llegar a, aquí está, y la concesión está en relación al sobrevenir, ¿no? El llegar a es implicativo, implica, ¿no? Que si va a pasar esto, va a pasar la otra cosa, y el sobrevenir es concesivo, ¿no? A pesar de que era tal persona un gran estudioso, falló, ¿no? Eso es un sobrevenir. Entonces, con eso tenemos los tres modos. El modo de eficiencia, que es justamente el llegar a y el sobrevenir. El modo de existencia, que estos dos, llegar a y sobrevenir, crean percepciones que son mira y captación, crean un sujeto, el modo de existencia, hacen que exista un sujeto, el modo de eficiencia hace que exista un sujeto percibiente, y el modo de junción es cuáles son las predicaciones que se construyen a partir de los juegos, si quieres, entre este sobrevenir y este llegar a. Algunas son concesivas, otras son implicativas, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá para ya terminar. Por ejemplo, aquí en la viñeta de Quino, sacada de este texto de Oscar Quesada Maquiavelo, colocan, por ejemplo, un sujeto que en la primera viñeta se alza en un podio con un instrumento musical muy pequeño. Llega alguien con un instrumento un poco más grande y lo retira del podio y este pues se sube al podio y lo ocupa. Llega otro con un instrumento musical más grande, lo retira al anterior, se sube él. Y así, ¿no? No, como estamos viendo, ¿no? Llega otro con un instrumento más grande todavía, ¿no? Y se sube. Esto es implicativo, ¿no? ¿Por qué? Porque implica, ¿no? La implicación es si hay un participante, ¿no? Que tiene más, el instrumento más grande que los anteriores, entonces ese debe ocupar el podio. Esto es un llegar a, ¿no? Se espera, ¿no? Imagínense que este sujeto está parado con su instrumento musical y espera el miedo de que alguien más grande, ¿no? Con instrumento más grande va a venir. De hecho, hay alguien más grande que yo. De hecho, alguien tiene el instrumento musical más grande que yo. Eso es implicativo. ¿No? Y esto está incluso en la economía de mercado, en la competencia, ¿no? O sea, en la libre competencia. Claro, la libre competencia es el mundo del acontecimiento del llegar a, ¿no? Porque siempre esperas que alguien mejor que tú venga. Ahorita viene alguien mejor que yo, ahorita viene alguien mejor que yo, ¿no? Es la competencia del uno que el otro, ¿no? ¿No? O sea, siempre hay alguien, ahorita va a llegar. Crea una neurosis también en la modo de existencia del sujeto, ¿no? Un sujeto captado neurótico. Entonces, la implicación es un más, entonces más, ¿no? Entonces, por tanto, más. Pero ¿qué pasa al final? Llega este sujeto con un instrumento musical muy chiquito, muy pequeño, y no todo pequeñito también él, y se sube al podio y los dirige a todos. ¿No? Entonces aquí dice, menos es más. Es decir, aunque pequeño, se impone. Eso sería una concesión, ¿no? Eso sería un sobrevenir, ¿no? Un sobrevenir es menos es más, aunque pequeño se impone. Entonces, lo que estamos viendo aquí con esto de la implicación y la concesión son modos de función. ¿Qué es un modo de función? Es un modo en cómo la tensividad ya nos está predicando, nos está contando una historia, se está articulando en una narrativa. Entonces, fíjense cómo el sobrevenir como modo semiótico, que es un modo de eficiencia, ¿no? Sobrevenir, crea un modo de existencia y crea una narrativa, modo de junción, ¿no? Son los tres elementos importantes de la tensividad. Primero, la descripción del sobrevenir y el llegar a. Después, la descripción de mira y captación, ¿no? Y finalmente, la descripción de implicación y concesión. ¿Qué narrativa nos está contando a partir de las relaciones entre implicación y concesión, ¿no? A partir de esas relaciones. Por ejemplo, acá, ya para terminar, hay un cuento bueno, un cuento poético, ¿no? De Vallejo, en este libro Escalas, ¿no? Del 22-23. Y dice, vamos a leer un poquito, dice, Muro noroeste, ¿no? Penumbra, el único compañero de celda que me quedaba ya ahora, se sienta a llantar.
ante el hueco de la ventana lateral de nuestro calabozo, donde, lo mismo que en la ventanilla enrejada que hay en la mitad superior de la puerta de entrada, se refugia y florece la angustia anaranjada de la tarde. Me vuelvo hacia él. ¿Ya? Ya. Está usted servido, me responde sonriente. Al mirarle, aquí hay un llegar a, ¿no? Al mirarle el perfil de toro destacado sobre la plegada hoja lacre de la ventana abierta, tropiezo la mirada con una araña casi aérea, como trabajada en humazo, que emerge en absoluta inmovilidad en la madera, a medio metro de altura del tesluz del hombre. El poniente lanza un largo destello bayo sobre la tranquila tejedora, como enfocándola, está hablando de la araña, ¿no? Ella ha tenido, sin duda, el tibio aliento solar. Estira alguna de sus extremidades con dormida, perezosa lentitud y luego rompe a caminar e interminables pasos hacia abajo, hasta detenerse a nivel de la barba del individuo, del modo tal que mientras hacia los goznes del mismo brazo de puerta. En el preciso momento en que ésta es entornada de golpe por el preso. Algo ha ocurrido. Me acerco, vuelvo a abrir la puerta, examino en todo el largo de las bisagras y doime con el cuerpo de la pobre vagabunda, tizado y convertido en dispersos filamentos. ¿Ha matado usted una araña? Dígole con aparente entusiasmo al hechor. ¿Sí? Me pregunta con indiferencia. Está muy bien. Hay aquí un jardín zoológico terrible. Y se pone a pasear, como si nada, a lo largo de la celda, extrayéndose de entre los dientes residuos de comida que escupen abundancia. Y aquí Vallejo, aquí termino, porque Vallejo ya se pone a reflexionar al final del cuento sobre la justicia, ¿no? La justicia vuelve esta idea a mi mente. Yo sé que este hombre acaba y empieza a reflexionar y la cognición. Pero la primera parte me parece interesante porque nos coloca los tres modos. El modo de eficiencia, es decir, esta primera parte donde le da algo el compañero de celda a este otro sujeto y le dice, ya, ahí viene la espera, ¿no? Ya, aún no, ¿no? La resolución de la espera llega, pero la expresión del ya implica que estamos ante un llegar a. ¿Por qué? Porque es algo esperable. Porque el llegar a no es un acontecimiento que sobreviene, sino que se espera que va a pasar. Es actualizado su modo de existencia. No obstante, al final surge esta aparición de la araña, donde Vallejo al menos coloca que al personaje que interpela mira a la araña con bastante aprecio. Pero esta araña, por su ser molecular, minúsculo, ¿no? Es un sobrevenir, porque no es algo esperable. Más bien, Vallejo empieza a construirse un ojo, ¿no? Construirse un cuerpo a partir de la sobrevenir de la araña. Antes no había cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo aparece y justamente ahí lo vemos, la emergencia del cuerpo, cuando el sujeto empieza a crearse un ojo específico para ver la araña, ¿no? Se crea un órgano capaz de ver eso que el otro sujeto no puede ver, no puede captar. Entonces, el sujeto se siente captado por, y ahí está el modo de existencia, ¿no? Se siente captado por la araña y crea todo un cuerpo, crea a un sujeto como resultado de ese sobrevenir. ¿Eh? Cuando el compañero mata a la araña, Vallejo se sorprende, o bueno, el personaje que ha creado Vallejo, porque esto no es Vallejo, ¿no? El personaje que ha creado Vallejo se sorprende, ¿no? Y mientras el otro no ve a la araña, su mira es su modo de existencia, marca una mira débil y una captación débil, extensa, ¿no? Con respecto a la araña, el otro sujeto, su mira su captación es intensa, mejor dicho, ¿no? Su captación es intensa y su mira es muy cerrada con respecto a la araña. Y crea este modo de existencia que después le permite a él hacer una concesión como modo de junción. El modo de junción sería la concesión de lo más pequeño permite los grandes o los más grandes pensamientos. Supuestamente,
lo más grande debería crear los más grandes pensamientos. Por ejemplo, que dos sujetos estén encerrados en una celda, que eso es un evento grande, debería de motivar al sujeto narrador a una reflexión sobre la justicia, ¿no? Pero no es la cárcel lo que motiva al sujeto a la justicia, o sea, no es lo más lo que motiva lo más, es lo menos lo que motiva lo más, ¿no? Y eso es una concesión. Es decir, es la araña lo que motiva la justificación o la reflexión sobre el discurso de la justicia que va a ser después, ¿no? Que es la justicia no puede ser provocada por tal persona ni por tal otra, sino por tal esta. O sea, es bien interesante aquí en el producto de la perspectiva vanguardista también de Vallejo, particular, cómo se crea no, estos relatos vivificados de el sobrevenir, el llegar a, la implicación y la captación, ¿no? La captación de un sujeto que se va creando a partir del sobrevenir de la araña, ¿no? Toda esta descripción donde empieza de por fin termina el llantar y ¿no? Perdón, aquí, ¿no? Al mirarle de perfil de toro, destacar. Aquí vemos que la descripción de la araña no es la de un sujeto que mira la araña, sino más bien es el acontecimiento de este ser molecular lo que crea al sujeto, ¿no? Lo que crea un ojo capaz de ver a esa araña, lo que crea un órgano capaz de ver. Y por eso el modo de existencia es ser captado, la captación. Bueno, en este ejemplo al menos tenemos los tres modos de semióticos, ¿no? Que es lo que postula Silverberg para el estudio de la tensividad. Entonces regresamos, los modos semióticos son el modo de eficiencia, el modo de existencia y el modo de junción. Tres modos semióticos que le sirven al analista para poder analizar objetos de estudio más complejos que incluso un microcuento, ¿no? Y de mayor rigor, porque Silverberg utiliza estos modos de junción con mayor rigor en objetos de estudio concretos. Yo he hecho ejemplos muy de paso para que al menos se comprenda cómo funcionan cada uno de ellos, ¿no? Bueno, estamos entonces en la tensividad y es difícil, ¿no? Y hemos visto algunas cositas acerca de la tensividad desde la sesión pasada hasta esta, pero lo más importante es un poco identificar cuáles son los puntos claves, ¿no? Me parece que el libro de Silverberg, La estructura tensiva, es muy provocador, ¿no? Ayuda bastante para poder complejizar un tipo de análisis que considere a las sensibilidades, a los acontecimientos, a lo inesperado dentro de los objetos de estudio que tenemos, ¿no? ¿Qué experiencia tenemos con el espacio-tiempo? ¿Qué experiencia tenemos con el acontecimiento? Y hemos pasado pues entonces del capítulo 2 y estamos en el capítulo 3. La próxima semana vamos a ver esto de acá, ¿no? El capítulo 5, esto de la sintaxis juntiva, intensiva y extensiva, y con eso terminamos. Con este capítulo terminamos porque es una presentación básica, ¿no? El capítulo 5. Bueno, eso sería todo. No sé si hay preguntas o ha estado un poco complejo o no se ha entendido algo. Me avisan. ¿Cómo le fue? ¿Más o menos? Eduardo, yo quería preguntarte en cuanto a los modos de eficiencia, tal vez sería interesante, aunque esta idea es un poco tal vez confusa, que haya un enunciador que convierta el sobrevenir en un llegar a y en viceversa, ¿no? Un llegar a como sobrevenir. Pienso de repente en un líder político que comienza a ocultar cosas y comienza a mover a partir de algunas estrategias discursivas, se vuelve como una figura mesiánica, ¿no? Entonces es como un llegar a, bueno, de eso está un poco tratando de complejizar, ¿no? O sea, Ah, que claro, estos como sean como si alguien movimientos, ¿no? articulase esto a beneficio político, ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí. O sea, si hay un tirano, un sujeto que tiraniza las relaciones sociales que hace que justamente crea sobrevenires, sí, perfecto, ¿no? O sea, crea sobrevenires para estimular cierto tipo de modos de existencia en los sujetos sociales y modos de función también, ¿no? Implicativos.
meto una bomba o esto acá y por tanto debería de pasar esto, por tanto debería originarse esto, ¿no? Sí, es como un control, una gestión de los acontecimientos en el caso político, ¿no? Eso está súper interesante, de hecho, no recuerdo si es que en semiótica se haya trabajado algo así, es algo súper interesante, ¿no? La gestión del acontecimiento por parte de sujetos sociales tiranos, ¿no? Sería bueno estudiar, por ejemplo, obras literarias en donde ¿no? La fiesta del Chivo, estas obras literarias donde se trabaja la figura de un tirano y estudiar, al menos desde esa obra literaria, la producción de acontecimientos y la gestión de acontecimientos para beneficio político, ¿no? Está buenazo. Sí, sí. ¿Cómo le fue el resto? ¿Está bien? Tampoco, un poco complejo, ¿no? Bueno, bueno, gente. Leamos si tienen dudas. La próxima semana que es la última sobre tensividad, que es complejo, pero lo podemos resolver la próxima semana. Dale, nos vemos entonces, cuídense mucho, pásenla bien.